Segunda de Corintios capítulo 12. ¿Halló la cita ahí? Versículos 9 y 10. Leo como está escrito entonces en el nombre poderoso del Señor. Y me ha dicho. ¿Quién le dijo? El Señor. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cierra sus ojos un minuto y oramos al Señor. Señor, le damos gracias en esta hora por su palabra. Permítanos en esta hora trazarla, Señor, con la mayor excelencia posible, Señor, y guiado por su Espíritu. En esta hora, Padre Eterno, al sentarnos a la mesa, Señor, queremos abrir nuestro corazón para recibir de usted la porción que tiene preparado para cada uno de nosotros, Señor. Usted conoce lo que hay dentro de nosotros, Señor. Usted conoce lo que nos preocupa, lo que nos aqueja, pero en esta hora tu palabra supla toda necesidad que tu pueblo tenga, Señor, que mi vida tenga, para que en esta hora, al disfrutar de la exhortación de ella, nos volvamos a nuestros hogares fortalecidos, edificados, Señor, y bendecidos por aquella. En esta hora recibimos su bendición en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, como les decía, hoy quiero hablarles acerca de del poder de la gracia. El poder de la gracia. Si hay algo que usted y yo tenemos que tener claridad en nuestra vida, amados hermanos, es que todos los que estamos aquí reunidos en este instante tenemos debilidades. ¿Ah? Todos tenemos debilidades. Nadie es enteramente fuerte en su vida. Siempre hay algo con lo cual usted y yo luchamos. Y frente a esa realidad y ese conocimiento de esa debilidad, muchas veces el ser humano se inclina a ocultar las debilidades. A ocultar las debilidades. Es decir, es muy difícil expresar, decir yo soy débil en esto. Ahora, me gustaría aclarar antes de desarrollar esta palabra del día de hoy, es que las debilidades no son pecados. Si usted y yo somos débiles, no significa que eso nos provoque pecar. ¿Ya? Es cierto, hay una condición dentro de nosotros que nos va a acompañar hasta el día que el Señor nos llame a su presencia, y esa es nuestra naturaleza pecaminosa. Pero las debilidades que usted y yo tenemos no nos hacen pecadores, nos hacen dependientes. ¿Ya? Entonces, generalmente ocurre en la vida de las personas que es muy raro encontrarnos con personas que digan yo soy débil en esto, me cuesta esto. ¿Por qué? Porque pareciera que para ellos es algo malo. Sin embargo, el apóstol Pablo hace algo bien interesante acá. Porque esta carta no está dirigida para él mismo, no es un diario de vida. Esta carta está escrita a una iglesia, a unos creyentes, a unos hermanos allá en Corinto. Y él, en los versículos anteriores, explica del por qué Dios le da una respuesta como esta. Frente a qué necesidad, él decía que tenía un aguijón en su carne. Y dice la Biblia, y el apóstol Pablo le escribe a la iglesia, le dice que 3 veces él le había pedido al Señor que por favor quitara esa afrenta, quitara ese dolor, ese sufrimiento que había en él. 3 veces. Y es aquí donde llegamos a estos 2 versículos, en donde el Señor responde al clamor del apóstol. Amados hermanos, Dios siempre va a responder al clamor de sus hijos, siempre. Ahora, es cierto, a veces buscamos o tratamos de buscar una respuesta en el Señor y no siempre vamos a obtener lo que nosotros queremos. Porque Dios sabe más que lo que nosotros queremos, Él sabe lo que necesitamos. Y el apóstol Pablo recibe la respuesta de parte del Señor, no positiva a su petición, sino que el Señor le dice, no, viejito, hoy día mando yo, dice, lo único que necesitas es mi gracia, dice. No te voy a quitar ese dolor, no te voy a quitar ese sufrimiento. Y parece sonar desesperanzador, pero ¿sabe qué? Es más esperanzador de lo que podemos creer. Entonces,
Amados hermanos, hoy día la gente trata de ocultar sus debilidades, pero cuando usted y yo reconocemos nuestras debilidades delante de Dios, Dios responde a nuestras debilidades. Dios se glorifica en nuestras debilidades. Cuando el hombre trata de ocultar sus debilidades, ya sea delante del Señor o delante de algún hombre o una mujer de Dios que busque ayuda, lo que lamentablemente está ocurriendo en la vida de esa persona es darle importancia a esas debilidades. Y lo que quería trabajar en el corazón del apóstol, el Señor, era que esa importancia que él estaba dando a ese aguijón, que ya reiteradas ocasiones le había pedido en oración que lo quitara, lo que el Señor le estaba diciendo en otras palabras es: no te preocupes de eso. No te aflijas por eso, le dijo. Hoy yo tengo algo mejor para ti que quitarte ese dolor. Amados hermanos, todos los que estamos reunidos aquí en esta casa de oración somos frágiles y débiles. Todos. Usted me va a decir: no, yo soy fuerte, yo puedo, yo tengo vigor, tengo fuerza, tengo aliento. No, 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 no. La vida es frágil. Su palabra así lo dice, que es como la neblina en nuestra vida. Y aquí estamos acostumbrados a la neblina, que aparece la neblina, pero de pronto al mediodía desaparece. Somos como la flor del campo que un día está vestida de gloria, vestida de hermosura, pero a la vuelta de la esquina desaparece. A la vuelta de la esquina aparece la muerte, aparece el dolor, aparece el sufrimiento, aparece la tristeza. Debemos reconocer que somos frágiles delante del Señor. El apóstol Pablo hace todo lo contrario que lo que hace un hombre normal de ocultar sus debilidades, sino que las declara, y además las declara con alegría. Porque él entendía en su corazoncito que su fortaleza no provenía de él, sino de la gracia y del poder de Jesucristo. ¿Cuál es la fuente de nuestra vitalidad? ¿Cuál es la fuente de nuestra energía, de nuestro aliento? Es el Señor. Es la única fuente de vida. Juan 10:10 dice que el Señor vino a darnos vida, pero vida en abundancia. Usted y yo podemos tener todo programado en nuestra vida. Podemos tener el día programado, organizado, pero Dios es dueño de todo. Nuestros planes se pueden derrumbar de la noche a la mañana. El hombre y la mujer que camina sujeto a la voluntad de Dios se sujeta a su voluntad y dice: si Dios así lo quiere. Si Dios quiere, haré esto. Si Dios quiere, compraré esto. Si Dios quiere, miraré esto. Entonces, debemos estar claros de que nuestros corazones, nuestras vidas son frágiles. Pero es aquí cuando actúa el poder de la gracia de Dios. Es aquí donde el apóstol Pablo recibe esta respuesta de parte del Señor. Le dice a Dios: bástate mi gracia. En otras versiones dice: lo que tú necesitas solamente en tu vida es mi gracia. Yo quiero hablarle 3 aspectos acerca del poder de la gracia y de cómo ella actúa en la vida del creyente. Lo primero que quiero mencionarles hoy día es que la gracia nos permite a nosotros ahora gloriarnos en nuestras debilidades, no avergonzarnos. Que la vergüenza, amados hermanos, no sea un estorbo para ir delante de la presencia del Señor y decirle: Señor, esto es lo que me cuesta. En esto soy débil. En esto flaqueo, Señor. Porque generalmente usamos la oración para pedir cosas a Dios. Sin embargo, no es tan habitual en nosotros decirle al Señor: Señor, esto es lo que me ocurre, esto es lo que me pasa. En esto estoy fallando, Señor. Necesito de tu gracia. Pero aquí el apóstol nos enseña un hermoso principio de gloriarnos en nuestras debilidades. De alegrarnos, por tanto, de buena gana, dice. Me gloriaré más bien en mis debilidades, dice él. Pero cuando él se gloria de esas debilidades, cuando ha comprendido en su corazón de que en reemplazo de esa debilidad tiene la gracia de Dios. Pero el hombre y la mujer que no ha aceptado la gracia de Dios, es muy difícil que se jacte de lo débil que es. ¿Por qué? Porque no ha experimentado el regalo de la gracia.
Entonces, Dios quiere que usted y yo aprendamos a gloriarnos en nuestras debilidades, que delante de su presencia no ocultemos nada de nuestro corazón, que Él conozca cada área de nuestra vida. Señor, tengo problemas con mi carácter. Señor, tengo problemas con mis oídos. A veces escucho conversaciones que a mí no me edifican. A veces, Señor, tengo comportamientos y conductas que me dañan y que dañan a los demás. Señor, a veces lucho con esto. Necesitamos ir a la presencia de Dios y decirle a Dios, Señor, soy débil en esto. Y en ese minuto, cuando usted y yo le abrimos el corazón al Señor y le decimos con toda honestidad, con toda sinceridad, lo que a mí me está ocurriendo, es allí cuando viene el manto de la gracia de Dios para cubrirnos. Pero el manto de la gracia del Señor no se posa sobre nosotros si usted y yo lo confesamos y no reconocemos lo débiles y lo frágiles que somos. Porque el apóstol Pablo tenía mucho de qué jactarse. Porque el apóstol Pablo no era una persona del vulgo como quizás algunos tenían etiquetados a los apóstoles. ¿Se acuerdan de aquella ocasión que los religiosos de aquel tiempo se sorprendían de cómo los apóstoles hablaban y predicaban el evangelio? Y estos decían, ¿cómo hablan estos hombres? Si estos hombres son del vulgo, son personas sin estudios, sin capacidades. ¿Cómo un pescador de peces va a hablarme a mí acerca de la escritura? Con tanta elocuencia, con tanta unción, con tanto poder, ¿cómo un hombre puede hacerlo? En cambio, el apóstol Pablo tenía estudios, había estado instruido durante muchos años a los pies de hombres importantes, entre ellos Gamaliel. Hombres expertos en la palabra de Dios, que incluso podríamos decir que hasta de memoria se sabían las historias bíblicas, las citas bíblicas. Hablaban una infinidad de idiomas. Tenía la capacidad del griego a hacerse griego, del judío a hacerse judío. Tenía la capacidad de relacionarse con muchas personas. Era un hombre con autoridad, era un hombre con prestancia, era un hombre que incluso la gente, dice la Biblia, porque Ananías sí lo menciona, que la gente le tenía miedo. Entonces el apóstol Pablo no era cualquier persona, pero aún así el apóstol Pablo tenía mucho de qué jactarse, pero jamás lo hizo. Lo único que él se jactaba era de sus debilidades. Porque entendía, amados hermanos, amada iglesia, entendía de que la gracia de Dios necesitaba cubrirlo. Entonces, cuando usted y yo vayamos a la presencia del Señor, debemos ir con un corazón honesto, con un corazón sincero. Las debilidades del apóstol Pablo eran muchas. Él incluso en alguna oportunidad llegó a decirle a los hermanos y les decía, a veces quiero hacer cosas y no las hago. Quiero decir cosas y no las digo. ¿Por qué? Porque había una lucha constante con esas debilidades. Pero bendito es el Señor que estas debilidades jamás entorpecieron el plan y el propósito que Dios tenía con la vida del apóstol. Siendo que el apóstol pidió 3 veces por este aguijón en su carne. Y le decía al Señor, Señor, quita este aguijón, esto que me hace sufrir. Hasta que en el minuto que entendió que no era necesario el alivio de su dolor, sino que el Señor había cambiado su dolor y le mostró la gracia de Dios. El apóstol había comprendido que a pesar de ese aguijón que en la carne él sufría, no iba a ser un impedimento para que la propagación del evangelio se detuviese. Tampoco ese aguijón iba a ser causa de muerte. Amados hermanos, nuestras debilidades no serán causa de muerte, pero debemos aprender a gloriarnos en ellas, a ponerlas delante del Rey de Gloria, a ponerlas delante del Señor, para que esas debilidades realmente cobren el sentido por el cual usted y yo estamos batallando día a día. Cuando usted y yo vivimos dificultades, adversidades, problemas o tenemos debilidades en nuestra vida, no significa que el Señor se ha alejado de nosotros. El Señor está más presente que nunca. El Señor está más presente que nunca. Entonces, lo primero que debemos comprender acerca de esta explicación, esta respuesta de parte del Señor al corazón del apóstol Pablo cuando le dice, bástate mi gracia, es que usted y yo debemos aprender a gloriarnos en nuestras debilidades. Usted y yo somos débiles. No importa cuánta oración tengamos, no importa cuánta lectura, cuánto conocimiento, cuánta práctica tengamos de la palabra del Señor, somos débiles. ¿Qué dice su palabra acerca del corazón del hombre? Engañoso es el corazón
¿Quién lo conoce? Solo Dios lo conoce. Entonces, debemos tener esa conciencia para que la gracia de Dios ahora nos cubra. Lo segundo que quiero compartirles esta mañana tiene que ver con la importancia de sostenernos ahora en la gracia. Reconocemos y nos gloriamos en las debilidades que tenemos y reconocemos delante de la presencia del Señor cuán débil soy, cuán difícil me es servir al Señor, pero ahora dejo las debilidades a un lado. ¿Para qué? Para sostenerme en la gracia. ¿Ah? Debemos sostenernos en la gracia de Dios. Debemos entender que no hay nada más grande en nuestra vida o nada más que pueda llenar nuestras vidas que la gracia de Dios. Porque en el mundo puede llenarnos quizás de placer, de alegría, de gozo, algunas situaciones, algunos eventos puntuales o circunstanciales, pero más la gracia de Dios permanece para siempre. Y es en esa gracia en que usted y yo tenemos que sostenernos, tenemos que sujetarnos. Y el apóstol Pablo estaba aprendiendo a sostenerse en la gracia de Dios. Aún en medio de ese sufrimiento que él tenía, él podía ver la gracia de Dios manifestada en su vida, haciendo que ese dolor, que ese sufrimiento, que esos padecimientos que comienza a enumerar en el versículo 10 no fueran obstáculo para que la gracia de Dios se manifestara en su vida. Y para que su carácter ahora fuera formado no al carácter de él, sino que al carácter de Cristo. Por eso termina explicando y diciendo, ya no vivo yo, hoy día Cristo vive en mí. Él termina diciendo sus últimos días, yo tengo que alcanzar la estatura no de los hombres, sino que la estatura de Cristo. Esa es mi meta, ese es mi plan, ese es mi propósito. Y si en ese trayecto, como cantamos al inicio, ¿cierto? Vamos escalando al cielo en áurea escalera. Y si en ese caminar, en ese elevarnos al cielo, nos damos cuenta que hay problemas, hay dificultades, hay cosas con las cuales usted y yo luchamos, dése cuenta que cada vez que avanzamos, cada vez nos vamos pareciendo más a Cristo. ¿Por qué? Porque hemos aprendido a sostenernos en la gracia de Dios. Entonces cuando te sientas débil, no corras a otro lugar a esconderte. Refugiémonos en la gracia de Dios, porque la gracia de Dios estará allí para usted y estará allí para mí. Porque la gracia no discrimina, la gracia es un regalo. Es un regalo maravilloso que usted y yo podemos disfrutar. Pero debemos sostenernos en la gracia. El Señor le dice, sujétate a mi gracia, sostente a mi gracia, porque mi gracia no falla. Porque la gracia de Dios no falla. Es verdad, van a haber ocasiones en que quizás no vamos a ser librados del dolor y vamos a tener que tener pena, vamos a tener que tener tristeza. Yo no desearía no pasar por esas situaciones difíciles. Problemas del matrimonio, problemas con los hijos, problemas económicos, problemas en la iglesia, problemas en el trabajo, qué sé yo. Problemas hay en todos lados. Hay problemas que se resuelven y otros que quedan en el camino. Hay problemas que no se logran resolver y tenemos que cargar en nuestros hombros con las consecuencias. Pero nunca olvidemos, amados hermanos, que el hombre y la mujer de Dios que camina en la gracia de Dios se sostiene en ella. Y no importa que a lo mejor tengamos que pasar por un momento de tristeza. A lo mejor se nos fue un ser querido y comenzamos a preguntarnos por qué pasó esto. Tranquilo, la gracia de Dios te sostendrá. Tenga paz en su corazón, porque la gracia de Dios te sostendrá. No te resultó el trabajo, se te cerraron las puertas, tranquilo, la gracia de Dios te sostendrá. Te falló tu mejor amigo, te falló tu mejor amiga, no importa. Cristo es nuestro amigo y su gracia está con nosotros. Te falló tu papá, te falló tu mamá, te fallaron tus hijos, tus hermanos, tu familia. Te falló tu familia y te dio vuelta la espalda, tranquilo. La gracia de Dios jamás te dará vuelta la espalda. Porque la gracia de Dios no te da vuelta la espalda, la gracia de Dios te abre los brazos para recibirte y abrazarte así como estás. Porque así es la gracia de Dios. Porque no importa las veces que incluso usted y yo hayamos fallado delante de la presencia del Señor, su gracia estará allí para levantarnos, para sostenernos. Y si tenemos frío, el Señor con su gracia nos abrigará. Y si estamos cansados, el Señor con su gracia nos dará fuerzas. Porque su gracia está allí para sostenernos. Pero debemos correr a su gracia. Oiga, el apóstol Pablo sabía de sufrimientos, pues. Porque aun cuando uno ve el exitoso ministerio que tuvo, y digo exitoso no porque le hubiesen pasado puras cosas buenas, no porque alcanzó el propósito de Dios.
Eso hizo exitoso al apóstol Pablo, que alcanzara el plan de Dios, el propósito de Dios en su vida de predicar y pregonar la palabra del Señor. Y eso permitió que la gracia de Dios se manifestara en su vida en cada momento, en cada lugar. No importa dónde él anduviese, no importa si estaba en Asia Mayor o en Asia Menor, o estaba por aquí o por allá, la gracia de Dios iba con ellos. La gracia de Dios estuvo con ellos cuando estuvo Pablo y Silas, ahí en la cárcel, la gracia de Dios se manifestó. Estuvo ahí en el naufragio, cuando vino ese gran torrente, Euroclidón, y de pronto iba a sucumbir esa barca y la gracia de Dios estuvo allí. Y el ángel del Señor le dijo, tranquilo Pablo, yo te voy a salvar de esta situación. Es necesario que cumplas mi plan, mi propósito, le dijo él, que compadezca delante del César. Y la gracia de Dios lo sostuvo. La gracia de Dios lo sostuvo y lo libró cuando pronto vino una serpiente y lo mordió. Llegando recién a una isla, él llega y dice la palabra del Señor que estaban ahí en una fogata y una serpiente va y lo muerde. Y quienes estaban alrededor dijeron, no, este ya murió ya. Y quedaron asombrados, atónitos, porque Pablo, el apóstol, nada le había hecho. Y ellos dijeron, este es un Dios, no murió instantáneamente. No, es que la gracia de Dios estaba con él. La gracia de Dios. Amados hermanos, la gracia de Dios te va a acompañar donde quiera que tú vayas. La gracia de Dios te va a acompañar cuando te acuestes por la noche, cuando te levantes por la mañana. La gracia de Dios va a velar tus sueños, te va a dar descanso. La gracia de Dios te va a dar confianza, te va a dar seguridad. La gracia de Dios estará contigo cuando te levantes, cuando te metas a la ducha y te bañes. La gracia de Dios te va a bañar cada mañana. La gracia de Dios te va a acompañar al trabajo, a la universidad, al colegio, donde quiera que vaya, va a acompañar a los niños al jardín. La gracia de Dios estará allí. Y aun cuando aparezca el dolor en el camino y venga por un camino, el dolor y el sufrimiento, estará ahí la gracia de Dios para sostenernos. Así que no tengamos temor de aquellas situaciones que puedan ocurrirnos en la vida. Debemos llenarnos de fuerza. Vamos a 2 Timoteo capítulo 2, versículo 1. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Esfuércese en la gracia de Dios. Permanezcamos en la gracia de Dios. La gracia le enseñó por medio del sufrimiento al apóstol, ¿ah?, que era importante aprender a caminar en humildad, en sencillez y también a valorar el regalo de la gracia. Tercero y último, quiero hablarles acerca de que su poder nos hace fuertes. Porque hay dos conceptos que usa aquí el apóstol, y el primero tiene que ver con entender que lo único que usted y yo necesitamos es la gracia de Dios, en el versículo 9, pero también dice, porque habla del poder y dice, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces una cosa es la gracia. Ahora el Señor le dice al apóstol, le dice, no solamente mi gracia te va a sostener, sino que ahora mi poder, dice, bendito el Señor, mi poder se glorificará, se manifestará en sus debilidades. Y eso es lo que Dios promete el día de hoy a cada uno de nosotros, es que el poder de Dios se manifestará en las debilidades. Fueron las debilidades de grandes hombres de Dios a lo largo de la Escritura las que mostraron el poder de Dios. Dios no llamó a gente perfecta. Dios llamó a gente con muchos defectos, con muchas debilidades. La misma palabra del Señor habla acerca de Elías, que era un hombre sujeto a pasiones. Pero que aún así, sujeto a pasiones, dice que al momento de orar se detuvo la lluvia. Y no llovió, dice la Biblia. Entonces, usted y yo somos tan igual como aquellas personas que fueron usadas por Dios. Y Dios permite estas debilidades solamente para la manifestación de su gloria, para la manifestación de su poder en nosotros. Esto no quiere decir, amados hermanos, que Dios se haga más fuerte en nuestras debilidades. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el Señor ya es fuerte. ¿Ya? Yo soy débil. Dios, creador del cielo y de la tierra, es poderoso. Y Él se glorifica en su debilidad y en mi debilidad. Pero no es que Dios se haga más fuerte en mí, es que yo me hago más fuerte en Él. Porque el apóstol dice, por cuanto soy débil, entonces soy fuerte. Lo que nos dice el apóstol es que en medio de nuestra flaqueza es ese poder glorioso
que acompañó al pueblo de Israel desde un comienzo. Es ese poder maravilloso. Ese mismo poder lo acompañaría a él para el desempeño de la labor o de la función que el Señor tenía con cada uno de ellos. Entonces, ahora el poder de Dios sería manifestado. ¿Ah? Manifestado, es decir, ya no sería un poder oculto, sino que sería un poder manifestado. Y en los momentos precisos, el apóstol Pablo experimentó el poder de Dios. En momentos puntuales, el Señor se manifestó en la vida del apóstol Pablo. Por ejemplo, estando con Pablo y Silas, ahí en la cárcel, le dice que ellos oraban y cantaban al Señor. Y de pronto vino el poder de Dios sobre ese lugar. ¿Era la iglesia? No, no era la iglesia. ¿Era un templo? No. ¿Había más creyentes? No. ¿Quién era? Pablo y Silas solamente. Pero ellos crearon ahí en ese lugar, en medio de esa debilidad, pues dice la Biblia que estaban ahí amarrados, estaban engrillados, estaban encarcelados, los cerrojos estaban cerrados, sus cadenas colgaban de sus pies y de sus manos, pero eso no era impedimento para cantar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y de pronto en ese cántico de alabanza, en ese cántico de adoración, en ese momento de oración, vino la gracia del Señor para darle las fuerzas para cantar y de pronto vino el poder de Dios y se manifestó. Y dice la Escritura en aquel episodio del libro de los Hechos que los cerrojos se abrieron, las cadenas se cayeron. Y no solamente de ellos dos, sino que de todos los que estaban ahí reunidos. Todos los que estaban en la cárcel estaban allí libres. Porque el poder de Dios hace eso. Da liberación a ti y a todo tu entorno. Y de esa manera fue también que el Señor los libró de esa gran tormenta. Porque no solamente el apóstol Pablo fue librado de la muerte en esta tormenta, sino que dice la Biblia que ninguno en la embarcación falleció. Entonces es increíble cómo el poder de Dios actúa en la vida del hombre cuando entendemos que somos débiles, pero que Él se hace fuerte a través de su poder en nuestras vidas. Entonces, las flaquezas son para gloriarnos en Dios, en que Dios manifestará su poder en cada uno de nosotros. Recibiremos fortaleza. Van a haber pruebas, circunstancias que el Señor va a apartar de nuestro camino. Van a haber situaciones que el Señor nos va a ayudar a resolver, pero van a haber otras que vamos a tener que cargar como lo cargó Pablo, con ese aguijón en la carne, pero que no serán de muerte. 1 Corintios capítulo 10, versículo 13. Aquí el apóstol habla acerca de esta carga. Más dice el Señor en su palabra en 1 Corintios capítulo 2, versículo 13. No ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, dice Él, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Porque Dios conoce perfectamente la resistencia que usted y yo tenemos. Y no va a poner más carga sobre nosotros de la que usted y yo no podemos resistir. Pero en medio de esa necesidad que usted y yo tenemos, el Señor hará manifiesto su poder en cada uno de nosotros y nos dará la fortaleza que necesitamos para enfrentar un duelo, para enfrentar una tristeza, para enfrentar una mala noticia. Y desde ese dolor el Señor dará también una palabra de fortaleza. Y usted será de aliento para otros, será de ánimo para otros, así como fue el apóstol Pablo para aquellos creyentes en Corinto. Porque lo más probable es que más de alguno de ellos también hubiese estado luchando con alguna necesidad o con alguna debilidad. Y es por eso que el Espíritu Santo, pues la palabra dice Dios, en aquella que ella es inspirada por Dios. Fue inspirada estos escritos, estas cartas, por el Espíritu de Dios. Y como el Espíritu de Dios discierne el corazón de cada uno de nosotros, quedó escrito acá. Porque Él sabe sus debilidades, sabe mis debilidades. Para que hoy día, 2025, el Señor nos dijera, tranquilo, mi gracia es suficiente. Lo único que tú necesitas es la gracia de Dios y verás la manifestación de mi poder en favor tuyo. Entonces, que nuestro corazón no se aflija, porque el Señor a través de su poder se hará fuerte en nuestros corazones. Y esto no es solamente para predicar la palabra del Señor, no solamente para hacer milagros, no solamente para liberar, es para fortalecer nuestros corazones y también obtener la victoria frente a las situaciones difíciles que tengamos que vivir. Este Espíritu de Dios, quien mora dentro de nosotros, es quien nos dará la fortaleza en medio de la adversidad.
Por ende, la prueba no te va a derrotar. La mala noticia no te va a derrotar, no te va a hacer caer. La mala noticia no te va a destruir, sino que todo lo contrario, el Espíritu de Dios que mora en nosotros te levantará y te fortalecerá en medio de la aflicción. Y la gente se preguntará, ¿de dónde proviene la fuerza? Mi fuerza no proviene de ejército, mi fuerza no proviene de mi experiencia, mi fuerza no proviene de mi inteligencia emocional, mi fuerza proviene del Espíritu de Dios que mora en mí. Porque es ese espíritu el que mora dentro de nosotros, el que nos redarguye, el que también nos anima para seguir avanzando. Así que yo le quiero invitar en esta mañana a que Él actúe en nuestras vidas. Deje que la gracia de Dios lo abrace. Quizás han sido días difíciles, han sido días de dudas, de incertidumbre, de desconsuelo, de desesperanza. Pero dejemos que hoy día la gracia de Dios nos abrace. Dejemos que su poder se manifieste en nuestras vidas. Pero reconozcamos delante del Señor lo débiles que podemos ser. Porque David, cuando fue a enfrentar a Goliat, siendo un pastor de ovejas, él fue y se paró frente al filisteo, porque jamás lo vio como un gigante, siempre lo vio como un enemigo. Y era el terror de los israelitas. Y dice la Biblia que fueron y le colocaron una armadura a David. Y David dice, esta armadura no me cabe. No soy capaz de cargar con esta armadura. Dice que la escritura que se quitó esa armadura y fue vestido de pastor con 3 piedras y una honda. Pero había algo que quizás la gente veía en él y quizás la gente lo veía débil. Pero no se daban cuenta de que este hombre estaba cubierto por la gracia de Dios. Y sabía perfectamente que el poder que actuaba en él iba a actuar ahora para vencer al gigante. Y se para delante del gigante, de este filisteo incircunciso, y dice, quizás tú vienes conmigo con arco, con espada, con armamento, pero más yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos, dijo él. Y era el poder de Dios que se iba a manifestar, y solamente con un lanzazo de su honda derribó al gigante. Y en eso que lo deja inconsciente, pesca esa misma arma que tenía él y va y le corta la cabeza. Y el Señor le dio la victoria a David. Y así va a ser Dios con nosotros. Que en medio de sus debilidades, o en medio de que a veces nos miramos y nos miramos en menos a veces. Y el reconocer las debilidades no tiene que ver con que nos miremos en menos. Tiene que ver con que aprendamos a reconocer quiénes somos. Que estos pecadores Dios los usa. Que estos hombres y mujeres imperfectos Dios los usa. A veces digo, ¿quién me va a usar el Señor a mí? Sí, el Señor es capaz de usarlo. El Señor es capaz de usarlo. En su trabajo, en su hogar. ¿Qué voy a ponerle la mano al enfermo? No, si con fe, hágalo. El Señor y su gracia, su poder estará allí. Porque así lo dice su palabra. Así que yo les animo a que experimentemos cada día el poder de la gracia de Dios sobre nuestras vidas. Y verá cómo la gracia de Dios le abraza y verá cómo el poder de Dios se manifiesta en cada uno de nosotros y también en cada área de nuestras vidas. Quiero invitarle a que puesto en pie le demos gracias al Señor.